Bueno, es una oportunidad, un placer estar aquí para Yud Shvat, la fecha probablemente más importante que uno puede tener en el año como Hasid del Rebbe, porque es la fecha que el Rebbe se hizo Rebbe y ahí está nuestro norte de cómo vivir nuestra vida y de cómo conectarnos con Hashem, que en definitiva es el objetivo de nuestra existencia. Primero, el shiur o el fabrege en honor a la pareja. Ahí está Yehuda Ariel Ben Hana y Rochel Alevi. No. Ayúdame ahí. Yehuda Ariel Ben Hana, Rochel Alevi y Hana Mazal Batani. Ahora sí. Todos Leí mal. leímos igual, todos pensamos que eran tres nombres. Bueno, pero en verdad es un privilegio estar aquí. Besat Hashem, que podemos compartir algunas ideas o inspiración práctica, porque el Rebbe siempre quiere que sea práctico, para que este Yud Shvat sea diferente en forma de que nos inspire a hacer algo positivo en la dirección que el Rebbe quiere de nosotros. Quiero empezar contando una anécdota. Cuando el Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que sería el hijo del Rebbe Rashab, que fue el suegro del Rebbe, el Rebbe Rayatz hizo bar mitzvah, cumplió 13 años. El Rebbe Rashab lo llevó al Oel, al cementerio donde está la tumba de su abuelo y de su padre, el Rebbe Maharash y el Tzemach Tzedek, el Lubavitch. Y cuando le llevó ahí para el bar mitzvah empezaron a rezar, etcétera, ahí en el Oel. Y cuenta que en un punto el Rebbe Rayatz, que era un niño de bar mitzvah, empezó a mover los labios. Entonces el Rebbe Rashab no escuchaba nada, pero vio que mueve los labios y le dijo: ¿hay algo que quieres decir? ¿Que estás moviendo los labios? Dice sí. Y le dijo: ok, adelante. Y empezó a decir un discurso hasídico, un ma'amar, sobre el versículo Yordei Ayam Boniot, en el capítulo 107 de Teilim, de Salmos, si no me equivoco. Empezó a decir un discurso hasídico. El Rebbe Rashab, escuchando a su hijo de 13 años diciendo un ma'amar, un discurso hasídico, quedó pálido, no lo podía creer. Pero escuchó completo y cuando terminó de decir el discurso, le dice a su hijo: ¿esto de dónde lo escuchaste? Y el Rebbe Rayatz se dice: me lo dijo mi abuelo. El abuelo sería el papá del Rebbe Rashab, que era el Rebbe Maharash. Ahora, el Rebbe Maharash había fallecido cuando el Rebbe Rayatz tenía 3 años y ahora era bar mitzvah. Entonces le dice el Rebbe Rashab: ¿te lo dijo tu abuelo despierto o dormido? Y le dice: despierto. El Rebbe Rashab se emocionó muchísimo, entendió lo que estaba ocurriendo, que el Rebbe Maharash se apareció al Rebbe Rayatz en su bar mitzvah y le dijo este maimer, y él lo repitió. Y el Rebbe Rashab se emocionó mucho y le puso las manos encima de la cabeza a su hijo, al Rebbe Rayatz, y le dijo así: Hamalach hagoeloti, que el malach, que el ángel que me redime a mí, mi kol ra de todo lo malo, llevare getanar, bendiga a este joven, beikare bo, y se llame en él Shemi beshem avotai, mi nombre y el nombre de mis padres. Esto es semejante a esto fue lo que dijo Jacob Avinu cuando dio la bendición a los hijos de Yosef, que estaban Efraín y Menashe. Les dijo: Hamalach hagoeloti mi kol ra. La misma expresión. El Rebbe Rashab lo dijo en singular, porque era solo un hijo, entonces llevar getanar, no getanarim. Pero cuando él dijo esto, el Rebbe Rayatz, que tenía bar mitzvah, escuchando lo que el padre le estaba dando esta bendición, le preguntó así. Le dijo: tengo una pregunta. ¿Por qué dices que bendiga al joven y que se llame en él mi nombre y el nombre de mis padres? Bikare bo shemi beshem avotai. Tenía que decir Shem avotai beshemi, el nombre de mis padres y mi nombre. Por respeto, primero voy a mencionar a mis padres, después me menciono a mí mismo. ¿Por qué el Rebbe Rashab, o por lo mismo, por qué Jacob, cuando está dando bendición a los hijos de Yosef, dice que se llame mi nombre y el nombre de mis padres? Es decir, los nombres de mis padres, Abraham, Isaac, y después mi nombre, por respeto, etc. Pero no, él dijo Shemi beshem avotai, mi nombre y el nombre de mis padres. Entonces el Rebbe Rashab le contestó: porque uno siempre tiene que iniciar con uno mismo. Si bien mis padres tienen un gran nivel espiritual y los rebes que estaban antes del Rebbe Rashab eran tan grandes, pero uno siempre empieza por uno mismo. Esta anécdota y esta frase captura la esencia de todo el mensaje del Rebbe. La esencia de todo el mensaje del Alter Rebbe, de lo que es Chabad, pero enfáticamente, para el que se mete en profundidad, es la esencia del Rebbe, que siempre tiene que empezar en uno mismo. Cuando llegó el momento, el Rebbe Rayatz llegó a América en el año 40, esa última década de la vida del Rebbe Rayatz, el Rebbe Rayatz estaba muy enfermo.
Dice que él tenía múltiple esclerosis, no sé cómo se dice en español, esclerosis múltiple. Tanto estaba enfermo que no podía caminar solo. Cuando lo trajeron, tenían que llevarlo para que pudiera caminar cuando llegó el barco, etc. Estaba de lo débil que estaba por esta enfermedad. El Rebbe Rayatz, si bien en cuerpo estaba totalmente quebrado, o sea, estaba tan débil, su neshama, su alma era ardiente, su idealismo era feroz. El Rebbe Rayatz no solamente no perdió su capacidad de idealizar con lo que él vio en Europa, con lo que él vio en Rusia, etc., sino que él llegó con el mismo idealismo a América. Sabemos que de las primeras cosas que pasó cuando el Rebbe Rayatz llegó a América fue que él exclamó con toda su fuerza: América is nicht anders. América no es diferente. Ah, me vas a decir, en América es un país libre, en América estamos cómodos, aquí la gente se relaja, aquí el idealismo y la pasión y la ferocidad de perseguir una meta y de entregarse acá, eso no existe. El Rebbe Rayatz no se lo creyó nunca. Entonces, si bien físicamente llegó tan débil, espiritualmente era algo radiante, y dicen que la gente lo veía y era luz, literalmente había luz cada vez que el Rebbe Rayatz estaba, pero simultáneamente su cuerpo estaba destruido. El Rebbe Rayatz dijo sobre sí mismo, cuando él llegó a América, él una vez dijo sobre sí mismo: imagínate una persona, 60 años, hizo todo lo que tenía que hacer y ahora tiene que empezar de nuevo como un niño pequeño. Así él se expresó sobre sí mismo. Lo que era para él abandonar lo que él había sido, el imperio que se había construido, lo que se había logrado en Europa, etc., para llegar a América y encontrar un país drenado de espiritualidad, drenado de todos los valores que él representaba. Pero no llegó a América decepcionado, apagado, desmotivado, desmoralizado. Llegó a América con la misma pasión y el mismo idealismo. Cuando el Rebbe Rayatz llegó a América, Lubavitch no era algo significativo. Nosotros tenemos que proyectar a cómo era en el año 40 que era Lubavitch. No era como hoy en día que uno dice, bueno, es el Rebbe de Lubavitch, es algo grande Lubavitch. En esa época era algo mínimo. Eran pocos exiliados que habían salido de Rusia y un par de americanos, y no era un grupo selecto, fuerte, firme, ni nada por el estilo. Pero el Rebbe Rayatz no estaba dispuesto a que nada lo desmotivara. ¿Por qué? Porque el Rebbe Rayatz estaba agarrado en la verdad absoluta, que Hashem gobierna el mundo, y traer ese absoluto dentro de América no era ningún desafío. Entonces se veía esta ambigüedad interesante del Rebbe Rayatz. Por un lado, dentro de lo natural, dentro del cuerpo, era imposible entender que estuviera vivo. Su cuerpo estaba tan mal, había sufrido tanto, y por el otro lado, la vitalidad y la energía del Rebbe Rayatz era algo inconcebible. Y por eso, a pesar que estaba tan frágil, nadie se imaginaba que el Rebbe Rayatz algún día iba a irse de este mundo. Esa era la paradoja, que lo que se cuenta después de Yud Shvat, después de que de Distalkus, del fallecimiento del Rebbe Rayatz, la paradoja que se cuenta es cómo tenemos una persona tan enferma y a todos nos toma por sorpresa que falleció. Pero era tan vibrante y era tan poderosa su neshome que no había noción de que esto no va a ser eterno, de que no va a durar eternamente una neshome así. Y por eso el concepto primordial que tenemos que entender de Rebbe Rayatz es que su iniciativa era sin paralelos y que tenía un equilibrio de dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? Idealismo y ser pragmático. Hay gente en el mundo que es idealista. Idealizan, se imaginan que todo es posible. Pero en el proceso de idealizar se desentienden de la realidad. Pierden la noción de que, como dice Roma, no se conquistó en un día. Que hay un proceso. Y es una lucha constante en cada ser humano entre el idealismo y la parte práctica. Si me pongo muy en lo práctico, puedo perder mi capacidad de idealizar. Y si soy muy idealista, puedo no crear el panorama o la estructura apropiada para llevarlo a la práctica. Y el desafío constante es cómo puedo ser idealista y práctico a la vez. Esta ruptura entre ideal y práctico es la ruptura entre espíritu y materia. El espíritu es ideal, pero no es práctico. No es práctico porque al ser algo ideal no permite adaptarse a eso. Un ejemplo muy simple. Si hablamos de una religión espiritual, conectarse a Hashem espiritualmente, ¿cuándo estoy conectado? No, me siento súper conectado a Hashem, pero es muy ambiguo, no puedo ponerle la mano, no puedo definir una relación con Hashem espiritualmente. La única forma que puedo definir una relación es cuando hay algo práctico. Cuando estoy dispuesto a hacer algo dentro de un sistema que refleja
esos valores que estoy declarando que me son importantes, ahí se genera una conexión. Pero solamente lo espiritual, solamente lo ideal no es el último punto. Entonces, ¿qué es el idealismo? La capacidad de reconocer el potencial que hay en lo práctico. No como hay gente que entiende que la gente idealista es la que se desprende del mundo, o de lo práctico, o de lo que pasa aquí. Idealista es una persona que reconoce el potencial que hay aquí. Entonces el concepto del Rebbe Rayatz y el idealismo del Rebbe Rayatz no es el idealismo que a veces entendemos. El idealismo, como lo entendemos a veces, es el mundo es muy vacío, es muy bajo, es monótono, es frío. Pero yo voy a idealizar, que voy a ir a una película, a fantasear, voy a, no sé, Dios libre, ¿qué voy a hacer? Voy a estar escribiendo poemas en el cielo porque no quiero ver la realidad. Ese es el idealismo, no sé, que el mundo plantea, desprenderse de la realidad. Pero el idealismo, como el Rebbe Rayatz lo define, es completamente otra cosa. Entre más idealista soy, más quiero haparain, más quiero meterme dentro de la realidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona sueñe y sea ideal y la estrelles con la realidad más dura que existe? Pensá que perdió una hija en Treblinka, vio lo que pasó en la Unión Soviética, cómo mataban a sus Hasidim. Cómo todo esto no le arrebató su capacidad de soñar. Y cómo llegó a América a seguir soñando y el sueño fue tan poderoso que se hizo una realidad. ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto que él tenía? Y la respuesta es muy simple. ¿Qué es ideal? ¿Qué es idealismo? Idealizar algo. La palabra ideal quiere decir lo ideal, lo perfecto, el tope. Entonces, ¿quién determina qué es ideal? ¿Mi expectativa humana o el ser divino, Hashem? Entonces aquí hay una cosa bien interesante que tenemos que desmenuzar un poquito. Por un lado, idealismo es quiero algo mejor, quiero algo más perfecto. Por el otro lado, ¿quién crea el mundo? ¿Y quién crea todo lo que existe y todas las dinámicas en las que me encuentro? Hashem. Cuando yo pienso que idealismo es cambiar la realidad, hay un elemento de yo le voy a ganar a Hashem. Hashem optó que la realidad es esta. Esta es la casa que me corresponde, esta es la familia que me corresponde, este es el país en el que me corresponde estar. Y mi idealismo quiere cambiar esto. ¿Por qué lo llamas ideal? ¿Acaso mi versión de lo que es ideal o tope supera el ideal que Dios tiene? Entonces aquí está el secreto de la no decepción. Cuando una persona tiene ideales, pero sus ideales son basados en su experiencia, en su apreciación, son ideales que independientemente de lo fuertes que son, la persona se va a estrellar, porque la persona se está desprendiendo de la realidad. Y es lo que pasa en el mundo, que tenemos artistas y poetas y todo, pero ¿de qué sirve? Es muy lindo pintar y hacer obras y todo, pero quedan ahí en el techo, pero no sirven de nada, no logran algo concreto. Entonces, soñadores que se fueron con sueños, pero todo queda en el aire. ¿Qué diferencia a un Rebbe? ¿Qué diferencia a una Neshome como la Neshome del Rebbe? Y de hecho una Neshome judía, pero en una intensidad menor, obviamente. ¿Qué diferencia? Que nuestro idioma es mucho más básico. Un judío que quiere ser idealista tiene que saber una cosa. Lo ideal es lo que Hashem quiere. Eso es lo ideal. Lo ideal es lo que Hashem quiere. Entonces no hay nada más ideal que la realidad que Dios me está dando como materia prima. Como sea que se plantee, no importa qué representación tenga, qué circunstancias me plantee la vida. Es ideal porque es la materia prima que Hashem me está otorgando y concediendo a mí. Eso es ideal. Ahora, ¿dónde se aplica este ideal? En que yo pueda rescatar el potencial verdadero que mi realidad contiene. No en que me desprenda de mi realidad, en que la desenmascare. Esto es Hasidus. Hasidus es una vida donde no hay decepción. El Rebbe Rayatz, cuando él dijo, imagínense una persona de 60 años volver a empezar como un niño pequeño, no lo dijo, pobrecito yo, estoy decepcionado. Lo que él estaba diciendo es, no existe el concepto, la posibilidad de que me decepcione. ¿Por qué no me puedo decepcionar? Porque todo lo que viene arriba mío, o sea, todo lo que me ocurre, todo lo que pasa, viene del ideal. Y yo tengo la actitud de acceder el potencial de cada experiencia al máximo.
Entonces él no llegaba a América preocupado y nervioso, él llegaba a América y él entendía que él venía con la actitud correcta. Hay algo que está empezando a pasar en el mundo, está empezando a pasar en la sociedad, y en la ciencia, en la filosofía o quizás en las terapias, que es el concepto que yo puedo cambiar mi realidad renovando mi enfoque, cambiando mi enfoque, mi actitud, etc. Pero lo que estamos entendiendo es que no es algo psicológico. Todo está mal, pero si me siento bien, lo sé sobrellevar. No es, tengo un problema, Dios libre, una persona está enferma, pero se pone positiva, por lo menos no sufre tanto. No, ya están empezando a entender que hay una dinámica genuina donde la actitud que la persona adopta genera una transformación que incluso la enfermedad puede ceder. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque no hay mal en Hashem. El elemento negativo, el elemento que choca, es porque no soy receptivo, porque no tengo la capacidad de acceder el potencial ideal de cada experiencia. Si yo soy una persona que cuando no entiendo lo que Dios hace, o que cuando hay una realidad que me choca, me bloqueo, pierdo mi idealismo, me bloqueo, me resigno, ahí yo caigo y ahí no puedo salir. Pero si yo soy una persona que cuando hay una realidad que me choca, yo logro entender que esto se origina en un plan divino, que viene de un ideal, y opto por trabajar interiormente a rescatar mi capacidad de tomar iniciativa en esta situación, de darle la vuelta a esta situación. Entonces la paradoja es, no solamente no pierdo idealismo porque hay una realidad que me obstruye o que me interpone, sino que mi idealismo se vuelve más poderoso y más feroz. Esto es lo que Hasidus explica de que el pueblo judío, o mejor dicho la Gemara dice que el judío es como la aceituna. Que sabemos que la aceituna, cuando nada más la aplastas, más sale el aceite. El aceite que faculta a crear luz, faculta a iluminar. ¿Sí? Shemen la maor, el aceite para la luminaria. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona que aplasto la aceituna y sale luz? Todos conocemos la dinámica, es verdad. No, ahorita preguntas todavía no. Vamos a jugar la idea. Todos conocemos la dinámica y es verdad, pero hay que entender por qué. Todo el tiempo nos dicen, no, pero cuando hay un desafío sale lo mejor de ti. Ok, perfecto. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede salir lo mejor de mí sin el desafío? ¿Y por qué esto es un sello de la Neshama judía? No es algo que se dice en general, se habla más de la identidad de la Neshama, del alma judía tiene esta característica. ¿Por qué? Y entender este punto es entender todo el Maimer que el Rebbe dijo, Bati Legani, etc. Este mismo punto. ¿Qué ocurre? Cuando la persona tiene oscuridad, tiene oposición, ¿verdad? Lo que la persona tiene que hacer es que tomar iniciativa. Lo que se llama oscuridad a nivel práctico es, no hay nada afuera que me está generando la motivación de hacer lo que tengo que hacer. Eso se llama oscuridad. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Yo soy una persona sana, cuidarme, vivir una vida plena. Cuando no hay luz, es decir, cuando no hay nada afuera que me incentiva a vivir una vida plena, eso se llama que estoy en la oscuridad. Oscuridad no significa que mi vida es una porquería, Hasbe Shalom, Dios libre. Oscuridad significa que el hecho de que yo tenga una buena vida no va a ser incentivado por fuera. Eso se llama oscuridad. Estás en un cuarto, apagas la luz y todo en el cuarto está exactamente igual. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad es que no hay nada que me facilita a darme cuenta de lo que tengo que hacer. No hay una fuerza, no hay luz, no hay algo que me muestra el camino, que me muestra qué hacer. Entonces tengo que empezarlo yo. Y aquí viene el punto. Cuando hay algo afuera que me muestra lo que tengo que hacer, ¿verdad? Estoy respondiendo a eso que está afuera. Es algo muy positivo. A veces es necesario. Un niño pequeño, todo tiene que mostrárselo de afuera. Pero el tema realmente es que ¿en qué yo soy similar a Hashem? ¿En responder a algo que pasa de afuera o en tomar iniciativa de adentro? Hashem es el creador del mundo. Alguien le dijo a Hashem, hey, mañana a las 3 de la tarde empieza a crear el mundo. Alguien le dijo a Hashem, mañana ten un deseo de hacer un mundo. Alguien le dice a Hashem, haz que algo pase. No, todo lo que Hashem hace, lo hace porque él tomó la iniciativa. No podemos entender cómo se funciona en la dinámica de Hashem, pero como concepto, Hashem crea el mundo porque él toma iniciativa de crear el mundo. Entonces, ¿cuándo me puedo asimilar a Hashem? ¿Cuándo puedo activar mi Neshama, que es parte de Hashem?
cuando se me obliga a tomar iniciativa. Cuando hay luz, cuando todo viene de afuera, no puedo activar esa fuerza. Por eso el Talmud dice que el judío es como la aceituna, que cuando lo obligas, lo cierras, lo bloqueas, ahí sale lo mejor de él. ¿Por qué? Porque cuando todo está oscuro, cuando nada me facilita hacer lo que tengo que hacer, se activa esa iniciativa, que es un reflejo de mi Neshama, que es como Hashem, que tiene esa capacidad, y ahí nada me puede parar. Entonces la paradoja de la Neshama judía es que no solamente el judío no se desmotiva o se enfría cuando hay oposición, sino que Hagufa, la oposición misma, se transforma en el catalizador de trascendencia y de superación. Porque la oposición misma me obliga a acceder a mi iniciativa. Y esa es toda la verdad de la Torah. La primera palabra de la Torah es Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Al inicio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Rashi que es Bereshit. La palabra Bereshit se puede partir en dos palabras. Bet, la letra Bet en hebreo, que significa dos. Y Reshit, que significa inicio. Dos inicios. ¿Qué son dos inicios? Dice la Torah y el pueblo de Israel. O sea, si lo queremos hablar a un nivel personal, dos cosas que tomaron iniciativa. El judío y la Torah. ¿Qué quiere decir que la Torah tiene iniciativa? Que cuando yo hago algo de Torah, el valor de lo que hice no es por lo que va a pasar después. Es ahí en sí. Es esencial. Hacer una mitzvah no tiene valor por un resultado. Tiene valor porque ahí está Hashem. Es una iniciativa, es algo que tiene valor intrínseco. O mejor dicho, hacerlo más fácil. Hay lo que tiene valor funcional y hay algo que tiene valor esencial. Las mitzvot no son funcionales. Las mitzvot tienen valor porque son Hashem. La Torah, el estudio de Torah tiene valor porque es Hashem. No porque cumple una función. Este vaso de agua, ¿por qué tiene valor el vaso de agua? Porque tengo sed. Cualquier persona va a ir a un restaurante y solo va a pagar comida mientras tenga hambre. Si estoy lleno no voy a comprar comida. Entonces el valor de la comida no es funcional, es porque yo tengo hambre, porque yo tengo apetito. ¿Correcto? El valor de una mitzvah no es porque va a lograr algo conmigo o porque va a pasar algo, es porque tiene valor en sí. ¿Cuándo se activa esa fuerza del valor en sí? Cuando no hay nada que justifica que se active. Por eso el judío tiende a ser más leal a las mitzvot, a la Torah, cuando le cuesta. Por eso vemos que judíos que, como dice Elie Wiesel, alaba Shalom, pero como decía Elie Wiesel, que cuando en los campos, que una vez había una persona que le iban a dar a besar un ídolo, y le dijeron, si no te voy a matar, y esta persona dio la vida por Hashem, no besó el ídolo. Y Elie Wiesel dijo que esta persona había dicho que no creía en Dios. Pero cuando llegó ese momento, no. Acá vemos que la verdad del alma judía es Hashem. Esto no es un pensamiento religioso. Esta es la esencia de nuestra alma. Entonces, ¿qué quiere decir ser idealista? Rescatar esa verdad divina en cada experiencia de mi vida. Entonces, cuando el Rebbe Rayatz llega de Rusia, obvio que sabe lo que pasó en Rusia, obvio que sabe todo lo oscuro que tuvo que vivir y todo lo negativo que ha ocurrido. Pero también sabe que todos son oportunidades para revelar una conexión más profunda con esa iniciativa. Y en eso se fundamenta no solamente que el judío sobreviva, sino que tenga una fuerza donde podemos cambiar el mundo y traer Moshiach. En que cuando hay oscuridad es una oportunidad de tener iniciativa. El Rebbe Rayatz llega a América. ¿Hasta aquí se entiende el mensaje? El Rebbe Rayatz llega a América, como dijimos, físicamente quebrado, pero al mismo tiempo con ese fuego. El Rebbe Rayatz tuvo un infarto muy fuerte, creo que fue en 1942, después, en el 44, 45. Los últimos 5 años del Rebbe Rayatz estaba muy, muy débil, ¿ok? Cuando llegó el último año, 1949, entrando a 50, el Rebbe Rayatz ya no decía Maimonim, los mandaba por escrito. Y mandó por escrito el Maimer de Basile Gani, que es un Maimer que él había redactado para el Yortzeit de Rebbetzin Rivka, si no me equivoco, es la madre del Rebbe Maharaj, o sea, su abuela. ¿Sí? Sí, Yud Shvat, o sea, el 10 de Shvat, que terminó siendo el día que falleció el Rebbe Rayatz, pero originalmente esa era la fecha de Rebbetzin Rivka, que era la abuela del Rebbe Rayatz, y él había escrito este discurso para su honor. Y el Hindsight, o sea, después nos dimos cuenta que fue también el Yortzeit del Rebbe Rayatz, o sea, que fue su último discurso. El día este de la Shabbat,
le preguntaron al Rebbe Rayatz si él iba a hacer... El Rebbe Rayatz no rezaba con minyan siempre. Por lo débil que estaba físicamente, no tenía la capacidad de estar en un minyan todos los días. Poshet, dicen que él hacía fabrengen todavía, y se ponían como en un salón así, no sé, dice que es como un comedor. Hacían fabrengen con él, y hacía fabrengen. Y cuando la gente se iba del fabrengen, empezaba a hiperventilar. Las hijas tenían que abanicarlo, de lo débil que estaba. Mientras la gente estaba en el salón, nadie se iba a dar cuenta, se veía perfecto. Apenas terminaba el fabrengen y la gente salía del cuarto, empezaba a hiperventilar, y las hijas tenían que abanicarlo. Así está traído. O sea, el control, la fuerza, la ferocidad. Entonces, cuando iba a llegar Yushbat, tenía Yortzeit, de la Rebetzin, de la abuela. Entonces, la hija, creo que fue Hannah, le preguntó si quería que haya un minyan, que le hagan un minyan para que él pueda, por el Yortzeit. Como diciéndole si él iba a bajar al minyan. Y él contestó, no, nosotros vamos a subir. Como que dice, traigan un minyan arriba. Pero dice que en Yiddish, yo no soy experto en Yiddish, pero lo escuché que en Yiddish la palabra nosotros es mir y la palabra me es yo. Y me también se puede leer que significa mir. Y él dijo, me, yo voy a subir, pero se escucha nosotros vamos a subir. Como que vamos a subir con un minyan. Y después se dieron cuenta que esta expresión, yo voy a subir, fue tipo, ese Shabbat fue el ascenso de la Neshama del Rebbe Rayatz, que fue cuando se fue de este mundo. Y hay varias señales claras que hubo con el Rebbe Rayatz de que algo se estaba cultivando, algo estaba pasando, que el Rebbe Rayatz se estaba yendo, por más que no, otra vez no lo querían ver. Los Hasidim veían tanta fuerza del Rebbe Rayatz que no podían tolerar la noción que quizás había señales que iba a haber un Nistalkus, pero, o sea, que iba a fallecer. Pero hubo señales, esto fue un ejemplo. Otro ejemplo dice que una vez el Rebbe contó en un fabrengen que una vez cerca de Yushbat el Rebbe pasó y entró al cuarto del Rebbe Rayatz, a la oficina del Rebbe Rayatz, y lo vio al Rebbe Rayatz concentrado, muy concentrado en pensamiento. Y de repente el Rebbe Rayatz lo mira y le dice, estoy pensando viajar a Israel. El Rebbe lo mira y le dice, pero Rebbe, hay tanto trabajo que hacer, acabamos de llegar a América, ¿cómo viajar a Israel? Así que el Rebbe Rayatz se queda callado un segundo y dice, un buen pensamiento. Un buen pensamiento. Así que el Rebbe después contó que él entendió que en ese momento el Rebbe Rayatz había ido a Israel ya en pensamiento. Y traen que en verdad es conocido que los Rebbes de Chabad, cerca de su fallecimiento, siempre tenían como la idea de viajar a Israel. Algunos preparaban para viajar, o sea, como que había un concepto espiritual que cuando un Rebbe estaba a punto de irse a este mundo, les venía la idea de viajar a Israel. Cosas que empezaron a mostrar que había un cambio. También dice que en un punto en el invierno, el Rebbe Rayatz le dijo a su hija, está viniendo el momento de buscar a alguien que se encargue de las ocupaciones de la comunidad. Como diciendo, me quiero retirar. Que también otra vez, después de lo que pasó, se puede entender que eran símbolos, señales de que el Rebbe Rayatz estaba diciendo que su shlichut, su misión, estaba terminando. Simchat Torah. Simchat Torah del año antes del Istalgus. Simchat Torah, el Rebbe Rayatz estaba muy feliz. Simchat Torah, el Rebbe Rayatz estaba muy feliz, estaba muy extático. Dice que dio muchas bendiciones, había una energía muy positiva. Todo el mundo, nadie se hubiera imaginado que esta energía tan positiva era una señal de que se estaba despidiendo, como quien dice. Al contrario, pensaban que era... Pero todo esto era inusual. Bueno, llegó el día que se imprimió el Maimer, que era para Shabbat. Lo habían impreso el Maimer de Basil Gani, que dijimos en honor al Rebbe Tzin Rivka, lo habían impreso para Shabbat. Lo imprimieron para que se estudiara. Se repartió el Maimer. Hubo un error en la impresión del Maimer cuando dice Shlita, que Shlita es la esencial de Sheikh y el Yamim Tevim Aruch Momein, que vivo para largos años. La palabra Shlita, hubo un error de imprenta y la Yud no salió. De Sheikh y el E y la Yud de Yamim no salió. Después, cuando se dieron cuenta que justo ese Shabbat falleció, entendieron que no había sido un error de imprenta, que había sido un mensaje de más arriba. Pero bueno, el Maimer se imprimió. Shabbat en la mañana, el Rebbe Rayatz le pidió a su enfermera, se llamaba Mania, él le había salvado la vida básicamente a esta enfermera. No alcancé a descubrir si era una enfermera judía o no, en verdad no estoy seguro. La trajo de Rusia con él, era su enfermera. Él le pidió a la enfermera que lo llevara en la silla de ruedas a su estudio, a su oficina. En la mañana la enfermera lo lleva a la oficina, el Rebbe Rayatz se sienta en la oficina y empieza a mirar de pared a pared toda la oficina. Sé que toda la oficina estaba papelada, llena de libros, todo eran libros. Y lo que se describe es que empezó a mirar todos los libros en forma muy fija. Dice que pasó como 15 minutos mirando libros.
Y la cara que hacía era como daba la impresión que estaba saludando gente, como así, como dando la cabeza y saludando, mientras miraba los libros como por 15 minutos. Terminó, le dijo a su enfermera, por favor llévame de nuevo a mi habitación. La enfermera lo agarró, lo llevó a la habitación. El Rebbe Rayatz de una vez colapsó en la cama y empezó a sacudirse. La enfermera, en pánico, llamó corriendo a las hijas del Rebbe Rayatz, a Rebbe Tzimhana, que era la que se encargaba más de la salud del Rebbe Rayatz. A las 7:55, si no me equivoco, el Rebbe Rayatz tuvo este infarto, su neshama se fue del cuerpo, puede ser que sí, que en la hora. Después trajeron gente para tratar de revivirlo, pero nada, no se pudo hacer nada, y ahí fue el istalkus del Rebbe Rayatz. Se cuenta que cuando llegaron las unidades de servicio de oxígeno y de cuando llegaron a revivirlo y todo, y no podían, y cuando se estaban yendo, los Hasidim abajo, que no sabían exacto qué pasaba, le dicen, ¿y cómo está? Y este Goy, que era el que había venido, le dice, gone, falleció. Y se pueden imaginar en 770 en ese momento la noticia como cayó como una piedra. Todo 770 se volvió Tisha B'Av, toda una casa de luto era llaves. Una de las cosas más sorprendentes de todo, lo que entendemos del Rebbe cuando escuchamos y vemos cómo el Rebbe habla de su suegro, no hay una definición de un amor más poderoso que lo que el Rebbe amaba a su suegro. Y sin embargo era llaves. Y lo sorprendente es que se cuenta que el Rebbe, cuando descubrió la noticia, mantuvo la calma. Primero hay un concepto alágico, que en Shabbat no hay luto. El Rebbe mantuvo enfoque. Tanto así que dice que Rav Gurari, que era el otro yerno, Shmaria Gurari, entró y vio el cuerpo del Rebbe Rayatz y empezó a llorar, no podía aguantar, se estaba volviendo loco. Y el Rebbe le dijo, contrólate. Porque el Rebbe tenía este control de que no, o sea, el Rebbe entendía llaves, o aparte el Rebbe era muy organizado. Al Rebbe en ese momento le decían el Ramash, por las iniciales de Menachem Mendel Schneerson. Pero él se mantuvo muy enfocado. Tanto así que cuando falleció el Rebbe Rayatz, el Rebbe habló mucho tiempo con los doctores. Y después cada rato se asomaba atrás del cuarto del Rebbe Rayatz y miraba el cuerpo del Rebbe Rayatz, que estaba tapado con una sábana. Y otra vez iba a hablar con los doctores. Así iba el Rebbe de aquí para allá. El Rebbe dio la orden en 770 que todos los bohrim fueran a la mikve y que la mikve estuviera abierta 24/7. Que nadie cierre las mikves, que estén las mikves abiertas y todos vayan a la mikve. Hay un boher que estaba en esa época de boher, no me acuerdo cómo se llamaba, un rabino de Chabad, que él se encontró al Rebbe en la mikve. Y dice que cuando él fue ahí, el Rebbe estaba fuera de la mikve. Y cuando él fue ahí, él no sabía si el Rebbe sabía que el Rebbe Rayatz había fallecido, por como lo vio. Hasta que escuchó que dijo, no cierren la mikve. Y cuando escuchó que dijo, no cierren la mikve, entendió que obviamente si está pidiendo que no la cierren es porque sabe. Y era tan imperceptible que él no estaba seguro si el Rebbe se había enterado ya del fallecimiento. O sea, entender la grandeza del Rebbe, que perdió a su Rebbe en ese momento y no se notaba, digamos, en sus expresiones. El Rebbe Rayatz es el sexto Rebbe, ¿no? Sí, el Rebbe anterior, era el suegro del Rebbe. Cuando el Rebbe Rayatz falleció, esto fue en Shabbat, ¿ok? Después el domingo fue la Leboye, el entierro. Se viajaron un montón de Hasim, los que pudieron llegar, llegaron. Los que no pudieron llegar se reunieron en diferentes partes del mundo. Creo que dice que había varios carros, no me acuerdo, dice un número grande. Cuánta gente fue al cementerio, los Hasim mismos fueron a cavar la tumba para el Rebbe Rayatz. Después del entierro, el Rebbe volvió a su oficina y se puso el capote y lo rasgó. El Rebbe no era familia del Rebbe Rayatz, no tenía que hacer luto como un familiar. Los que tenían luto familiar eran la hija del Rebbe Rayatz y la esposa. Él no era familia directa. Pero por un nosi, por un líder de Israel, se sienta en Shiva, así sea media hora. Entonces el Rebbe se rompió el capote y se sentó bajo y empezó a leer Mishnayot en su oficina. Y lo que cuentan es que el Rebbe no cerró la puerta completa, la dejó un poco entreabierta, porque quería que vieran que estaba haciendo Shiva. Como que entiendan que por un nosi él estaba sentado haciendo Shiva. Los bohrim, no sabiendo qué hacer en este momento, cómo seguir, fueron donde el Mashpia, que era Shmuel Levitin, y le preguntaron cómo hacer, y el Mashpia les dijo, vayan a donde el Rebbe, donde el Ramash, que es el Rebbe. Como que él entendió que esto tenía que el Rebbe empezar a guiar cómo hacer. Y el Rebbe de una vez empezó a ver todo un tema, la gente quería saber cómo va a seguir Chabad, quién va a ser el siguiente Rebbe. Entre comillas había dos candidatos, los dos yernos del Rebbe Rayatz, el Rashag y el Ramash, que es el Rebbe. No me sé cómo decir el Ramash, yo les voy a decir el Rebbe y saben que me refiero al Rebbe, obviamente. Entonces
Eran los dos candidatos para ver quién iba a ser el siguiente Rebbe. En papel, o sea, en la experiencia práctica, había gente que creía que podía ser el Rashag. El Rashag había estudiado en Tom Haitmim, en la Yeshiva de Lubavitch. Había recibido una bloje directa del Rebbe Rashag, el quinto Rebbe. Había sido una familia siempre apegada a Chabad, casada entre familias de los Rebbes también en otras generaciones. Él era el encargado de Agudas así de Chabad, de todo el tema de la parte política de Chabad en Estados Unidos. Era el que manejaba las yeshivot. El Rebbe, su shlichut con el Rebbe Rayatz era ¿qué? Outreach, Mercos. En esa época, estamos hablando en esa época para Chabad, el énfasis que era, obviamente, el Limud Torah, estudiar Torah, las yeshivot, donde se estudiaba Talmud, donde se estudiaba... Entonces el prestigio no se veía en Mercos, en ir a buscar gente afuera. El prestigio era las yeshivot. Entonces, en prestigio, aparte el Rashag era mayor en edad, en prestigio, en formar parte de la vida del Rebbe Rayatz, el Rashag parecía mucho más central. El Rebbe siempre se mantuvo mucho más en perfil bajo. El Rebbe formó parte de una manera muy integral en la salud del Rebbe Rayatz, pero casi siempre debajo de la mesa. El Rebbe no quería mucho ser destacado dentro de la corte del Rebbe Rayatz. El Rebbe pasó la mayoría de sus años en la universidad en Berlín, no estaba en la corte del Rebbe Rayatz. Sabían que llegaba, era el yerno del Rebbe, pero no era la cercanía obvia que se veía con el otro Rebbe, con el otro yerno. Entonces empezó a ver minyanim. No sé si continúa con Chabad el Rebbe. Vamos a llegar. Empezó a ver minyanim, ¿ok? Cada yerno hizo un minyan para decir kaddish o lo que sea. El inicio, aparentemente, el minyan del Rashag era más grande. Otra vez, era una persona que estaba conectada políticamente. Aparte, el Rashag quería ser Rebbe. O sea, se percibía que él tenía esta noción que él quería ser un Rebbe. Entonces, todo daba a entender que él estaba jalando más. El Rebbe, su minyan era más chico, pero como se puede entender, con el tiempo, el minyan del Rebbe empezó a agrandarse y el minyan del Rashag empezó a empequeñecerse. ¿Qué es lo que sorprendía del Rebbe? Las primeras cosas que la gente empezó a sorprenderse del Rebbe, de lo que uno escucha, las historias que uno va escuchando, creo que es el concepto de que no quería llamar la atención. ¿Cómo tú sabes que algo es real? Porque no le importa el feedback, el impacto, qué va a pasar. El Rebbe no hacía vueltas, no hacía actos. El Rebbe entraba a rezar, rezaba y la gente se daba cuenta que tenía una agenda superior. Esto empezó a captar la atención, que el Rebbe no era una persona que estaba buscando nada. Es más, si uno quiere definir al Rebbe, el pshitus, la simpleza del Rebbe, no simpleza de simple negativo, simpleza, la esencia del Rebbe, no hay cambios. Hay un Eibishter, hay un Hashem, tengo mi Rebbe y esto sigue. Sigo sirviendo a Hashem, sigo estudiando Torah, sigo haciendo mitzvot. No hay noción de cambios. Acá quizás quisiera echar un poco a la parte de enseñanza, no solo el maíz. Acá hay algo importante que aprender. Nosotros cambiamos muy fácil, porque nosotros normalmente vivimos lo que nos pasa y vivimos cómo nos hace sentir lo que nos pasa. Y gran parte de nuestro feedback, de nuestra respuesta a la vida, es por cómo nos hace sentir, no por cómo es. O sea, agradezco más una comida que sabe rico que una comida que me hace bien. Entonces, vivimos más en lo sensacional que en el valor de lo que hago. El Rebbe, su noción de vida, el valor, servir a Hashem, la verdad divina. Entonces el Rebbe, obviamente que falleció el Rebbe Rayatz, obviamente que hay un cambio, pero la actitud del Rebbe uno percibe algo formidable. No hay cambios, el Rebbe Rayatz sigue siendo el Rebbe. No está en cuerpo, ¿y qué me cambia el cuerpo? El Rebbe es inmune a la noción de que mi sensación de la vida tiene relevancia. En mi experiencia el Rebbe estaba aquí sentado, ahora no lo estoy viendo. En mi experiencia yo iba a Yehidus y el Rebbe me hablaba y ahora quizás no lo estoy viendo de la misma manera. Pero el Rebbe tenía esta capacidad de vivir el absoluto. Vivir el absoluto con una fuerza y con una firmeza, y durante todo el liderazgo del Rebbe cada vez se tornó más obvio cómo el Rebbe vive el absoluto. Volviendo entonces a la parte de la historia, la gente veía en el Rebbe que el Rebbe no estaba mostrando emoción. Hay dos tipos de emociones. Hay emociones que son reactivas y hay emociones que reflejan una verdad interior.
Cuando digo que no mostraba emociones, es las emociones reactivas. Emociones reactivas quiere decir cuando la persona responde a algo que viene de afuera. Pasó esto y me salto. El control del Rebbe es absoluto. Falleció el Rebbe Rayatz, el Rebbe estaba enfocado. Las emociones que el Rebbe, uno veía en los videos, en los fabrengues, el Rebbe muy emotivo, llorar, etc. Pero el Rebbe no llora por lo que una persona normalmente llora. El Rebbe no llora porque extraño a mi Rebbe. Las lágrimas del Rebbe son emes, son verdad. El Rebbe llora por el valor de lo que es importante, de lo que... El Rebbe llora por el exilio, llora por la realidad del exilio, no por la sensación que me siento incómodo o lo que sea. Quizás una anécdota que explica un poquito qué es el concepto de cómo funcionan las emociones de un tzadik. Ahí se cuenta con la Rebetzin del Rebbe Maharash, que el Rebbe Maharash había pedido a sus no sé si sobrinos, que no se dedicaran a business, que no vayan a comercio, que se dediquen solamente a ser rabinos o a estudiar Torah, que no vayan a comercio. Y eran grandes tzadikim. Y después de que falleció el Rebbe Maharash, uno de estos, o quizás los dos, no me acuerdo, se fue al comercio. Y la Rebetzin estaba muy dolida. Y un Hasid como que le hizo un comentario y le dijo, no entiendo. Cuando el Rebbe Maharash falleció, se te vio menos dolida que ahora que tu sobrino se fue a comercio. ¿Cómo puede ser? ¿Te afectó menos emocionalmente el fallecimiento del Rebbe Maharash, que el hecho que tu sobrino se fue a comercio? Y ella le contestó, la respuesta es muy simple. Que mi esposo falleció, que el Rebbe Maharash falleció, era el plan de Hashem. Entonces, obviamente que me afectó, pero yo sé que eso es lo que Hashem planificó en ese momento. Pero si el Rebbe Maharash le dijo a mis sobrinos que no vayan a comercio, y ellos van a comercio, eso no es el plan de Hashem. Eso es una persona de verdad. Una persona que sus emociones son sagradas. Hay que saber entender en el Rebbe las emociones, no son emociones inmaduras. Ay, extraño. Son emociones puras, son emociones que vienen de la verdad de la Neshama. Entonces, era muy paradójico cómo el Rebbe, en lo que pasó con el Rebbe Rayatz, la parte emotiva no era de reacción. Ay, se fue el Rebbe, ¿y cómo vamos a hacer? Y quizás yo puedo tomar el lugar, porque... No, el Rebbe ni siquiera veía un cambio. El Rebbe veía una nueva frecuencia de servicio, y el Rebbe lo definió en forma práctica, como vamos a ver ahora más adelante. Pero el Rebbe no veía un cambio, porque el Rebbe no le daba tanta validez a su sensación de lo que estaba pasando. Y es un mensaje súper poderoso. Si yo logro entender que muchas veces mi sensación no solamente no es verdad, es lo único que está mal. Muchas cosas en la vida son buenas y se sienten mal, y lo único que tienen de malo es cómo se sienten. Entonces, desde el inicio ya el Rebbe sembró en su manera de comportarse este valor. Y quizás uno podría pensar que esto es lo que empezó a impactar a la gente. Esta actitud del Rebbe de no hay diferencia. El Rebbe Rayatz sigue siendo el Rebbe y no necesitan otro Rebbe. Y él sigue presente, y él sigue estable, y él sigue encargándose, y él sigue... Porque el Rebbe estaba tan aferrado a la verdad que nuestro das tachto y nuestra experiencia aquí abajo no le hacía cosquillas. Esto es lo que nosotros admiramos del Rebbe, y si lo vamos a ver a lo largo de todo el Nesiut del Rebbe, es obvio. Una persona viaja al Rebbe y le dice al Rebbe, Rebbe, tengo una deuda grandísima, y le dice una suma, creo que hasta le dice en el video, una suma extraordinaria. Y el Rebbe le dice, ¿qué es una suma extraordinaria? Si Hashem tiene toda la plata del mundo, ¿qué te preocupa? Y en un punto uno también tiene que meditarlo y decir, pero ser realista, tipo, la plata no se hace yesh me'ayin. Para el Rebbe sí. Para el Rebbe la fuerza de la Neshama judía es tan fuerte que si yo accedo a esa verdad absoluta, si yo me agarro del ser de Hashem que no tiene fronteras, sí, se puede hacer yesh me'ayin. Carta a una persona le escribe al Rebbe, le dice, estoy muy enfermo, ayúdame, una broje. ¿Qué le dice el Rebbe? Celebra como que ya te curaste y vas a estar curado. Son palabras mayores. Y si no, o sea, no me des ilusiones falsas, diría uno. En el Rebbe no hay ilusiones falsas. La fuerza, el poder del absoluto, como el Rebbe se aferra al absoluto, es algo único. Y esto es lo más vibrante, lo más emocionante que uno puede rescatar de toda la dinámica del Rebbe con el Rebbe Rayatz. Y quizás aquí, innovando un poco, quizás diciendo Davar Hidush, algo original de pronto. Sabemos que el Rebbe ese año, que la gente empezó a percibir en él la fuerza de ser Rebbe, no quería ser Rebbe. El Rebbe no quería ser Rebbe.
No que no quería ser Rebbe porque soy humilde, no una tontería así. El Rebbe quizás no quería ser Rebbe porque ni siquiera sentía la necesidad de que haya otro Rebbe. Para el Rebbe Rayatz es el Rebbe. El Rebbe decía, Befeirush clarísimo, está el Rebbe, no le puedes llegar, te ayudo a llegarle, pero él está. El Rebbe empezó a recibir cartas de la gente. Entonces la gente dijo, tú dices que no eres Rebbe y estás recibiendo cartas. Y el Rebbe le contestó, bueno, eso pregunta solo a la gente, no a mí. A mí me las mandan, yo las recibo. Y después el Rebbe le dijo, y además, yo no hice nada nuevo. Cuando el Rebbe Rayatz estaba, me daban cartas y yo se las llevaba a él. Ahora me dan cartas y yo se las llevo a él también. El Rebbe no ve cambio. Esto es Atzmus, esto es la esencia de Hashem. Anoiji, Abaye, Eloi, Shonisi, yo no cambio. ¿Qué quiere decir yo no cambio? No hay relevancia en las sensaciones. Esta es la verdad, el Rebbe está. ¿Hay un problema de filtro? Ok, te ayudo con el filtro. Ese es como el Rebbe determinó su misión ese año. El Rebbe dijo, ¿tienes problemas de filtro? Te ayudo con el filtro. Te ayudo con el canal para que tu sensación del Rebbe esté en paz. Pero el Rebbe es el Rebbe, y no te confundas. No hay otro Rebbe, no hay otra entidad que está manejando esto y que está moviendo este motor, que está moviendo Chabad. Pero la gente no estaba de acuerdo con el Rebbe. La gente sí entendía que tiene que haber dos Shvi, que sí tiene que ser el Rebbe un Rebbe, que no es solamente un intermedio. Que esto quizás ya es algo mucho más complicado de entender. Pero quizá otra vez el Rebbe estaba tan aferrado a la verdad que no es que él no creía que él podía ser un Rebbe. Él no veía la noción de que el Rebbe no estaba como Rebbe. El día que él fue Yud Shvat y que los Hasidim que pudieron llegaron al entierro, los que no pudieron se reunieron en diferentes partes del mundo, y escuché una historia increíble. Dice que en Israel los Hasidim se reunieron en Tel Aviv, en Nahalat Binyamin, si no me equivoco, se llama el lugar. Y hay que entender, los Hasidim que se reunieron en Israel eran Hasidim que todo su sueño cuando sobrevivieron de Rusia y sobrevivieron de Alemania o lo que sea, todo su deseo era poner los ojos en